Dios te bendiga. Te habla el pastor Ismael Martínez de la casa Pastoreando con Jesús. En esta ocasión quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 24 y es la historia del rey Joás. El rey Joás, dice el verso 1, que tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joiada. Y yo quiero destacar aquí que este rey desde pequeño pues tenía una sabiduría, ya que recibía esa sabiduría también del sumo sacerdote. Esa sabiduría le permitió a él tomar la decisión de restaurar la casa del Señor. Y en esa ocasión, cuando vemos en el verso 4, que dice, sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Y dice el verso 5, reunió pues a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid a las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de vuestro Dios. Y daos prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron. Aquí encontramos una ocasión más en la cual el Señor decide, a través de un rey, restaurar la relación que hay entre su pueblo y él. Pero siempre van a haber algunos inconvenientes, algunas vicisitudes, algunos levantamientos, los cuales impiden esta restauración. Y yo quiero destacar la palabra restauración, porque es muy importante en nuestra vida como cristianos, y también es muy importante que espiritualmente siempre nos preocupemos por restaurar esa conexión con el Señor. Aquí en esta historia yo puedo aprender varias cosas. Lo primero es que no importa cómo tú inicies, sino cómo tú terminas. Este rey Joás dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios todos los días mientras estaba vivo el sumo sacerdote. Mientras él tenía a esta persona que lo guiaba, que le daba la palabra, que era como la persona que le traía la palabra correcta de sabiduría de parte de Dios, pues Joás tomaba las decisiones correctas. Joás decidió restaurar la casa del Señor y tomó decisiones muy sabias. Por ejemplo, cuando los levitas, bajo la orden del rey, iban a buscar el dinero, se le presentaron oposiciones. Y a causa de estas oposiciones, dice el verso 7, los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios y aún habían usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Dice el 8 que entonces el rey mandó que hicieran un cofre y lo colocaran afuera, junto a la puerta de la casa del Señor. Y proclamó algo y dijo, traigan al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto. Era muy común cuando se instituyeron las leyes, cuando Moisés, de que el pueblo estaba encargado de traer lo necesario para el templo. Tenían que traer sus diezmos, sus ofrendas, y tenían que las 11 tribus tenían que encargarse de la tribu de Leví, que era la encargada de mantener lo que era el tabernáculo. Y así mismo eso se mantuvo por los años. Entonces se quería restaurar ese procedimiento, pero bajo la oposición que había en ese momento, el rey decide poner un cofre. Y esto me recuerda mucho quizás a lo que hacemos nosotros en las congregaciones, que ponemos un cofre e invitamos al pueblo a que con alegría, con gozo, pues traiga al Señor lo que Él ha depositado en sus vidas. Y también estamos obedeciendo un mandamiento que va a traer bendiciones para nosotros. Y vemos ahí que en el verso 9, cuando hacen la proclamación, dice el verso 10 que todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones y las echaron en el cofre hasta llenarlo. O sea, aquí nos da a demostrar de que el pueblo tenía un deseo de ser restaurado, un deseo de volver a tener esa comunión con Dios. Quizá por el liderazgo que había anteriormente no era posible, quizá por las oposiciones que se presentan, se había perdido esa conexión con Dios. Pero ciertamente aquí nos da un ejemplo de cómo nosotros tenemos que reaccionar, y es con gozo, con júbilo, con regocijo, y traer lo mejor para el Señor. Pues esto se dio de una manera satisfactoria. Pudieron recolectar de una manera sobreabundante porque
sobró el dinero para crear también los utensilios. Y dice la palabra que ellos pudieron restaurar la casa de Dios conforme a lo que habían planificado y la reforzaron. Pero sucedió algo, y es que este sumo sacerdote envejece y de una edad muy avanzada dice que muere. Automáticamente muere este sumo sacerdote. Hay algo que cambia en el rey Joás. Dice la palabra al inicio de este libro de Segunda de Crónicas capítulo 24 que él tenía gobernando en ese tiempo 40 años en Jerusalén. Ese fue su rango de gobernación de 40 años, iniciando los 7. Y durante estos 40 años, él se estaba guiando a este sumo sacerdote. Pero cuando muere, dice la palabra que vinieron unos oficiales. Dice, después de la muerte del sumo sacerdote, el verso 17 dice que vinieron unos oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey y el rey los escuchó. Aquí inicia algo muy importante. Este rey, Joás, tiene todas las intenciones buenas. Tiene ese corazón de conectarse con Dios, de restaurar las vidas. Y a causa de escuchar malos consejos, a causa de guiarse de malas influencias, pues este rey lo que hace es que recibe y comienza a hacer malas decisiones en su vida. Lo primero es que dice que abandonaron la casa del Señor. Lo primero que hicieron estos oficiales que vinieron de Judá, dice que abandonaron la casa del Señor y abandonaron al Dios de sus padres y sirvieron a los otros dioses como Acera y a otros ídolos. Entonces, ¿esto qué provoca? Esto provoca la ira de Dios. Esto provoca la ira de Dios sobre este pueblo Judá y también sobre Jerusalén a causa de esa decisión que toma el rey. Porque el rey es que permite todo esto. ¿Qué pasa? El Señor en su misericordia pues envía a un profeta llamado Zacarías. Zacarías es hijo del sumo sacerdote que había fallecido. Y este lleva una palabra y le pregunta al pueblo, ¿por qué quebrantas los mandamientos del Señor y no prosperas? Bueno, porque has abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Aquí nos trae varias enseñanzas. Lo primero es que no importa lo bueno que tú hayas hecho en el pasado, si llegas a un punto en el que te apartas de Dios, en el que ya pues no estás haciendo la voluntad del Padre, pues el Padre te va a desechar, el Padre no te va a seguir respaldando, no te va a seguir apoyando y dándote ese favor y esa gracia que tú necesitas. Vemos aquí que por causa de quebrantar los mandamientos, dice que el Señor lo ha abandonado. Así mismo como tú te manejas con Dios, así mismo Él te puede responder. Por eso que tenemos que tener cuidado de cómo nosotros nos manejamos, tomamos las decisiones, cómo nosotros caminamos y accionamos bajo la presencia de Dios. Es importante mantener siempre esa obediencia, mantener siempre el cumplimiento de la voluntad del Padre en nuestras vidas. Entonces, al quebrantar esos mandamientos, lo que sucede es que no prosperamos. Al quebrantar los mandamientos de Dios, la voluntad, no prosperamos. Y la palabra continuamente nos enseña eso, que no prosperamos no porque no podamos o no tenemos la capacidad, sino porque ya no tenemos el apoyo de Dios. Donde antes surgía una bendición, donde antes se abría una puerta, pues ese mismo camino o esa misma puerta que antes utilizamos ahora está cerrada, porque Dios así lo ha permitido, porque es Él el que permite. Y tenemos que entender eso, de que nosotros no podemos llegar a un punto de independizarnos de Dios, de apartarnos, que fue lo que hizo el rey Joás. Llegó a un punto donde desechó a Dios, donde abandonó a Dios, y vieron las consecuencias que trajo esto. Dice la palabra que aún en la misericordia de Dios de enviarle este profeta Zacarías, hijo del mismo sumo sacerdote que él conocía, o sea que él tenía el conocimiento de esta persona, incluso teniendo el conocimiento, dice la palabra, que algunos conspiraron contra este profeta y el rey ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio de la casa del Señor. O sea que ya el rey Joás tenía una mentalidad muy diferente, muy cambiada a causa de la influencia, a causa de muchas cosas que había vivido, que quizás habían cambiado su corazón.
a pesar de haber restaurado la casa del Señor, a pesar de haber conectado el pueblo de Israel con el Señor nuevamente, este corazón, vemos en la palabra que este corazón se dañó. Este corazón, a través del tiempo, a través de las influencias de algunas personas, se dañó y comenzó a tomar las decisiones incorrectas. Y a veces nosotros también pasamos por esas situaciones, que tenemos mucho tiempo bajo la presencia de Dios, recibiendo el favor de Dios, pero llegan personas a nuestra vida, llegan momentos en los cuales nosotros pues de alguna manera u otra comenzamos a recibir esa mala influencia en nuestras vidas y comienza a cambiar nuestro corazón, comienza a nosotros a venir esa consecuencia de abandonar los mandamientos, de quebrantar las leyes de Dios. Dice el verso 22 que no se acordó el rey Joás de la bondad del padre de Zacarías y lo asesinó. Dice también el verso 23 que a la vuelta, y aconteció que a la vuelta del año el ejército de los arameos subió contra Joás. O sea, las cosas que pasan no se quedan sin una consecuencia. Y a través de la palabra entendemos que las consecuencias que Dios trae sobre las vidas siempre son justas, es lo primero. Porque esta consecuencia que le vino a Joás fue a causa de sus acciones y a causa de esta desobediencia contra Dios. Pues ahí vemos cómo viene una debacle al pueblo de Judá y de Jerusalén, a ese pueblo que tanto ama a Dios, a ese pueblo que tanto él anhela que sea restaurado. Sin embargo, esto no puede evitar que Dios traiga consecuencias sobre aquellos de los cuales él más ama. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que aunque nosotros seamos hijos de Dios, que aunque nosotros trabajemos en la obra, seamos personas de bien, si en algún momento tomamos decisiones incorrectas y nos apartamos de Dios, tenemos que entender que la justicia de Dios, la palabra de Dios, también se aplica sobre nosotros, no solamente sobre los impíos, sino también sobre sus hijos. Porque la palabra nos dice que el padre que ama corrige, el padre que ama amonesta, y el Padre nos ama. Por lo tanto, tiene que traer una amonestación sobre nosotros para que podamos despertar. Y eso es lo más importante que tenemos que sacar de esta historia. Cómo nosotros podemos reaccionar ante una situación en la cual nos hemos apartado de Dios. La restauración es muy importante porque a través de ella nosotros podemos volver a conectarnos con el Señor, volver a sanar nuestros corazones, a través de la restauración, la cual el Señor nos permite, a través de personas, así como Zacarías intentó, a través de la palabra profética de Dios, restaurar a este pueblo antes de traer la ira de Dios. Así llegarán personas a nuestras vidas en esos momentos en los cuales pues nosotros necesitamos esa palabra que nos levante, esa palabra de fe, esa palabra que nos haga recordar que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que perdona. Y en este año también nosotros estamos hablando acerca de la redención. Y la redención de Cristo también trae restauración a nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas, nos purifica, nos santifica y nos permite estar nuevamente delante de la presencia de Dios.